La idea le agradó. Conocedor de los peligros que él mismo, siendo hombre enérgico y vigoroso, tenía personalmente que afrontar en un país del cual conocía perfectamente todas las rutas, no tenía más remedio que pensar en que estos peligros serían infinitamente más temibles para una joven. Ya que iba a Irkutsk, tenía que seguir su misma ruta viéndose obligada a atravesar las hordas de invasores, como él mismo iba a intentar conseguir. Sí. Por otra parte, ella no tenía a su disposición más que los recursos necesarios para un viaje en circunstancias ordinarias, como podría llevarlo a cabo en unas condiciones que las circunstancias habían hecho no solamente peligrosas, sino tan costosas. Pues bien, se dijo, ya que toma la ruta de Perm, es casi imposible que no la encuentre. Así podré velar por ella sin que se dé cuenta, y como me da la impresión de que tiene tanta prisa como yo por llegar a Irkutsk, no me ocasionará ningún retraso. Pero un pensamiento sugiere otro y no había pensado hasta entonces que en la hipótesis de que pudiera realizar esta buena acción, recibiría un buen servicio. Una idea nueva acababa de nacer en su mente y la cuestión se presentó ante él bajo otro aspecto. De hecho, se dijo, yo puedo tener más necesidad de ella que ella de mí. Su presencia no me será perjudicial y me servirá para alejar de mí las sospechas, ya que un hombre corriendo solo a través de la estepa puede fácilmente ser tenido por un correo del zar. Si por el contrario me acompaña esta joven, puedo tranquilamente pasar ante los ojos de todos como el Nicolás Korpanov de mi Podorosna. Es pues necesario que me acompañe. Es preciso encontrarla. No es probable que desde ayer por la tarde haya conseguido encontrar un coche para abandonar Nizhny Novgorod. A buscarla, pues, que Dios me guíe. Miguel Strogoff abandonó la gran plaza de Nizhny Novgorod, en donde el tumulto provocado por la ejecución de las medidas prescritas había llegado a su punto álgido. Recriminaciones de los extranjeros proscritos, gritos de los agentes y cosacos que la emprendían a golpes con ellos. Era un barullo indescriptible. La joven que buscaba no podía estar allí. Eran las 9 de la mañana. El vapor no partía hasta el mediodía, por tanto Miguel Strogoff disponía de unas 2 horas para encontrar a aquella que quería convertir en su compañera de viaje. Atravesó de nuevo el Volga y recorrió otra vez los barrios de la otra orilla, donde la multitud era bastante menos considerable. Puede decirse que revisó calle por calle de la ciudad alta y baja, entró en las iglesias, refugio natural de todo aquel que llora, de todo el que sufre, y en ninguna parte encontró a la joven livoniana. Y sin embargo se repetía, no puede haber abandonado todavía Nizhny Novgorod. Continuemos buscando. Miguel Strogoff continuó errando durante 2 horas sin pararse en ninguna parte ni sentir la fatiga, obedecía a un sentimiento imperioso que no le permitía reflexionar. Pero fue en vano. Le pasó entonces por la imaginación que podía ser que la joven no conociera él. Decreto circunstancia improbable, ya que un golpe como ese no podía asestarse sin ser conocido por todo el mundo. Además, interesada evidentemente por conocer cualquier noticia proveniente de Siberia, como podía ignorar las medidas tomadas por él gobernador y que tan directamente la afectaban. Pero en fin, si ella las desconocía, estaría a aquellas horas en el embarcadero y allí, cualquier insoportable agente le negaría sin miramientos el pasaje. Era necesario verla antes a cualquier precio para que gracias a él evitara tal contrariedad. Pero fueron vanos todos sus esfuerzos y estaba perdiendo toda esperanza de encontrarla. Eran entonces las 11. Miguel Strogoff, aunque en cualquier otra circunstancia no era necesario, fue a presentar su Podorosna a la oficina del jefe de policía. El decreto no podía evidentemente afectarle, ya que esta circunstancia estaba prevista, pero quería asegurarse de que nada se opondría a su partida de la ciudad. Tuvo pues que volver a la otra orilla del Volga, en donde se encontraban las oficinas del jefe de policía. Allí había gran afluencia de gente porque aunque los extranjeros tenían que abandonar el país, estaban igualmente sometidos a las formalidades de rigor. Sin esta precaución cualquier ruso más o menos comprometido en el movimiento tártaro
hubiera podido, gracias a cualquier ardid, pasar la frontera, lo que pretendía evitar el decreto. Se les expulsaba, pero necesitaban un permiso de salida. Así pues, saltimbanquis, bohemios, cíngaros, gitanos, mezclados con los comerciantes persas, turcos, hindúes, turquestanos y chinos, llenaban el patio y las oficinas de la policía. Todos se apresuraban, ya que los medios de transporte iban a estar singularmente solicitados por tal multitud de expulsados, y los que llegasen tarde corrían el riesgo de no poder cumplir con el plazo fijado, lo cual les expondría a la brutal intervención de los agentes del gobernador. Miguel Strogoff, gracias al vigor de sus codos, pudo atravesar el patio, aunque entrar en la oficina y llegar hasta la ventanilla de los empleados era una hazaña realmente difícil. Sin embargo, unas palabras dichas al oído de un agente y la entrega de unos oportunos rublos fueron suficientes para abrirle paso. El agente, después de introducirle a la sala de espera, fue a avisar a un funcionario de más categoría. No tardaría, pues, Miguel Strogoff en estar en regla con la policía y libre de movimientos. En aquel momento el agente tocó la espalda de Miguel Strogoff. El jefe de policía le espera, dijo. Bien, respondió Miguel Strogoff. Y sin dirigir una sola palabra a la que tanto había estado buscando, sin prevenirla con algún gesto que podría haberlos comprometido a los dos, siguió al agente a través de los grupos compactos de gente. La joven livoniana, viendo desaparecer al único que podía acudir en su ayuda, se dejó caer nuevamente sobre el banco. Aún no habían transcurrido 3 minutos cuando reapareció Miguel Strogoff, acompañado por un agente. Llevaba en la mano su podarosna que le franqueaba las rutas de Siberia. Se acercó entonces a la joven livoniana y, tendiéndole la mano, le dijo: hermana. Ella comprendió y se levantó como si una súbita inspiración no le hubiera permitido dudar. Hermana, prosiguió Miguel Strogoff, tenemos autorización para continuar nuestro viaje a Irkutsk. ¿Vienes conmigo? Te sigo, hermano, respondió la joven enlazando su mano con la de Miguel Strogoff. Y juntos abandonaron las oficinas de la policía, extendiendo por el Volga. Poco antes del mediodía, la campana del vapor atraía al embarcadero a una gran cantidad de gente, ya que allí acudieron los que partían y los que hubieran querido partir. Las calderas del Cáucaso tenían la presión suficiente. Su chimenea dejaba escapar una ligera columna de humo, mientras que el extremo del tubo de escape y las tapaderas de las válvulas se coronaban de vapor blanco. No es necesario decir que la policía vigilaba la partida del Cáucaso y se mostraba implacable con aquellos viajeros que no reunían las condiciones exigidas para abandonar la ciudad. Numerosos cosacos iban y venían por el muelle, prestos para acudir en ayuda de los agentes, aunque no tuvieron necesidad de intervenir, ya que las cosas se desarrollaron sin incidentes. A la hora fijada sonó el último golpe de campana, se largaron amarras, las poderosas ruedas del vapor golpearon el agua con sus palas articuladas y el Cáucaso navegó entre las dos ciudades que constituyen Nizhny Novgorod. Miguel Strogoff y la joven livoniana habían tomado pasaje en el Cáucaso, embarcando sin ninguna dificultad. Ya se sabe que el podarosna librado a nombre de Nicolás Korpanov autorizaba a este negociante a hacerse acompañar durante su viaje a Siberia. Eran un hermano y una hermana los que viajaban bajo la garantía de la policía imperial. Ambos, sentados a popa, miraban alejarse la ciudad, tan agitada por el decreto del gobernador. Miguel Strogoff no había dicho ni una palabra a la joven y ella tampoco le había preguntado nada. Él esperaba a que hablase ella si lo creía conveniente. Ella tenía deseos de abandonar la ciudad en la que, sin la intervención de su providencial protector, hubiera quedado prisionera. No decía nada, pero su mirada reflejaba su agradecimiento. El Volga, el Ra de los antiguos, está considerado como el río más caudaloso de toda Europa y su curso no es inferior a las 4.000 verstas, 4.300 kilómetros. Sus aguas, bastante insalubres en la parte superior, quedan purificadas en Nizhny Novgorod gracias a las del Oka, afluente que procede de las provincias centrales de Rusia. Se ha comparado justamente el conjunto de canales y ríos rusos a un árbol gigantesco.
cuyas ramas se extienden por todas las partes del imperio. El Volga forma el tronco de este árbol, el cual tiene sus raíces en las 70 desembocaduras que se extienden sobre el litoral del mar Caspio. Es navegable desde Riev, ciudad del gobierno de Tver, es decir, a lo largo de la mayor parte de su curso. Los buques de la compañía que hacía el servicio entre Perm y Nizhny Novgorod recorren bastante rápidamente las 350 verstas, 373 kilómetros que separan esta última ciudad de Kazán. Es cierto que estos buques solo tienen que descender la corriente del Volga, la cual aumenta en unas 2 millas por hora la velocidad propia del vapor. Pero cuando se llega a la confluencia del Kama algo más abajo de Kazán, se ven obligados a remontar la corriente de aquel afluente hasta la ciudad de Perm. Por ello, aunque las máquinas del Cáucaso eran poderosas, su velocidad no llegaba más que a las 16 verstas por hora y contando con una hora de parada en Kazán, el viaje de Nizhny Novgorod a Perm duraría alrededor de 60 a 62 horas. El buque de vapor estaba en buenas condiciones y los pasajeros, según sus recursos, ocupaban 3 clases diferentes de pasaje. Miguel Strogoff había podido conseguir 2 de primera clase para que la joven pudiera retirarse a la suya y aislarse cuando quisiera. El Cáucaso iba atestado de pasajeros de todas las categorías. Había entre ellos un cierto número de traficantes asiáticos que habían considerado que lo más prudente era salir cuanto antes de Nizhny Novgorod. En la parte del buque reservada a primera clase iban armenios con sus largos vestidos, tocados con una especie de mitra, judíos identificables por sus bonetes cónicos, acomodados chinos con sus trajes tradicionales, largos y de color azul, violeta o negro, abiertos por delante y por detrás y cubiertos por una túnica de anchas mangas, cuyo corte es parecido al de las que usan los popés turcos. Portando todavía su turbante nacional, hindúes, con su bonete cuadrado y un cordón en la cintura, algunos de los cuales se designaban con el nombre de sicarpuris que tenían en sus manos todo el tráfico de Asia Central, en fin, los tártaros calzando botas adornadas con cintas multicolores y el pecho lleno de bordados. Todos estos negociantes habían tenido que dejar en la bodega y en el puente sus abultados bagajes, cuyo transporte les debía de costar caro ya que, según el reglamento, cada persona no tenía derecho más que a un peso de 20 libras. En la proa del Cáucaso se agrupaban los pasajeros en mayor número, no solamente extranjeros, sino también aquellos rusos a los que el decreto no prohibía trasladarse a otras ciudades de la provincia. Allí había mujiks, tocados con gorros o casquetes y portando camisas a cuadros pequeños bajo sus vastas pellizas, campesinos del Volga con pantalón azul metido dentro de las botas, camisa de algodón de color rosa atada por medio de un cordón y casquete chato o bonete de fieltro. Se veían también mujeres vestidas con ropas de algodón floreado con delantales de vivos colores y pañuelos de seda roja sobre la cabeza. Estos constituían principalmente el pasaje de tercera clase a los que, por suerte para ellos, la perspectiva de un largo viaje de retorno no preocupaba demasiado. Esta parte del puente estaba muy concurrida y por eso los pasajeros de popa no se aventuraban demasiado a transitar entre aquellos grupos tan heterogéneos que tenían señalado su sitio delante de los tambores. Entretanto, el Cáucaso desfilaba a toda máquina entre las orillas del Volga, cruzándose con numerosos buques que los remolcadores arrastraban remontando la corriente del Volga y que transportaban toda clase de mercancías con destino a Nizhny Novgorod. Pasaban trenes cargados de madera, largos como esas interminables hileras de sargazos del Atlántico y chalanas cargadas a tope con el agua llegándoles hasta la borda. Todos ellos hacían un viaje inútil, ya que la feria acababa de ser suspendida en sus comienzos. Las orillas del Volga, salpicadas por la estela del buque, coronábanse con numerosas bandadas de patos salvajes que huían lanzando gritos ensordecedores. Un poco más lejos, sobre aquellas secas llanuras bordeadas de alisos, sauces y tilos, se esparcían algunas vacas de color rojo oscuro, rebaños de ovejas de lana parda y piaras de cerdos blancos y negros. Algunos campos sembrados de trigo y centeno se extendían hasta los últimos planos de ribazos a medio cultivar, pero que en suma no ofrecían ninguna particularidad digna de atención. En estos paisajes monótonos, el lápiz de un dibujante
Que hubiera buscado algún motivo pintoresco, no habría encontrado nada digno de reproducir. 2 horas después de la partida del Cáucaso, la joven livoniana se dirigió a Miguel Strogoff diciéndole: «¿Tú vas a Irkutsk, hermano?» «Sí, hermana», respondió el joven. «Llevamos la misma ruta y por tanto por donde yo pasarás tú. Mañana, hermano, sabrás por qué he dejado las orillas del Báltico para ir más allá de los Urales». «No te pregunto nada, hermana». «Lo sabrás todo», respondió la joven, cuyos labios esbozaron una triste sonrisa. Una hermana no debe ocultar nada a su hermano. Pero hoy no podría. La fatiga y la desesperación me tienen destrozada. ¿Quieres descansar en tu camarote?», preguntó Miguel Strogoff. «Sí. Sí. Hasta mañana». «Ven, pues». Dudaba en terminar la frase, como si hubiera querido acabarla con el nombre de su compañera, el cual ignoraba todavía. «Nadia», le dijo la muchacha tendiéndole la mano. «Ven, Nadia», respondió Miguel Strogoff, «y dispón con entera libertad de tu hermano Nicolás Korpanov». Y la condujo al camarote que había reservado para ella, situado en el salón de popa. Miguel Strogoff volvió al puente, ávido de noticias que pudieran modificar su itinerario, y se mezcló entre los grupos de pasajeros, escuchando pero sin tomar parte en las conversaciones. Aparte de que si el azar quería que alguien le preguntase y se viera en la obligación de responder, se identificaría como el comerciante Nicolás Korpanov, al que el Cáucaso llevaba en viaje de vuelta a la frontera, porque no quería que nadie sospechase que tenía un permiso especial para viajar por Siberia. Los extranjeros que el vapor transportaba no podían, evidentemente, hablar de los acontecimientos del día, del decreto y sus consecuencias, porque aquellos pobres diablos, apenas recuperados de las fatigas de un viaje a través de Asia Central, no osaban exteriorizar de ninguna manera su cólera y su desespero. Un miedo con mezcla de respeto los enmudecía. Además, era probable que hubieran embarcado secretamente en el Cáucaso inspectores de policía encargados de vigilar a los pasajeros y, por tanto, más valía contener la lengua. La expulsión, después de todo, siempre era mejor que el confinamiento en una fortaleza. Así pues, entre aquellos grupos, o se guardaba silencio, o se hablaba con tanta prudencia que no se podía sacar de ellos nada provechoso. Pero si Miguel Strogoff no tenía nada que aprender en aquel sitio, ya que, como no lo conocían, hasta algunas bocas se cerraban al verle pasar, sus oídos recibieron los ecos de una voz poco preocupada de ser o no ser oída. El hombre que tan alegremente se expresaba hablaba en ruso, pero con acento extranjero, y su interlocutor le respondía en la misma lengua, pero notándose claramente que tampoco era su propio idioma. «¿Cómo?», decía el primero. «¿Usted en este barco, mi querido colega?». «¿Usted a quién?». «Vi en la fiesta imperial en Moscú y solo entreví en Nizhny Novgorod». «Yo mismo», respondió secamente el segundo personaje. «Pues bien, francamente no esperaba verme seguido por usted tan pronto ni tan de cerca». «Yo no le sigo a usted, señor, le precedo». «¿Me precede?». «Me precede. Digamos que marchamos paralelamente, llevando el mismo paso, como soldados en una parada militar, y que, si usted quiere, podemos convenir, provisionalmente al menos, que ninguno de los dos adelantará al otro». «Todo lo contrario. Pasaré delante de usted». «Eso lo veremos allá, cuando estemos en el escenario de la guerra, pero hasta entonces. ¡Qué diablos!, seamos amigos de ruta. Más tarde tendremos muchas ocasiones de ser rivales. Enemigos. Sea enemigos. Tiene usted, querido colega, tal precisión al hablar que me es particularmente agradable. Con usted sabe al menos a qué atenerse uno. ¿Hay algo de malo en ello?». «Nada hay de malo. Pero a mi vez, le quiero pedir permiso para precisar nuestra recíproca situación». «Precise». «Usted va a Perm. Como yo. Como usted. Y probablemente desde Perm se dirigirá a Ekaterimburgo, ya que esta es la mejor ruta. Y la más segura para franquear los montes Urales». «Probablemente».
Una vez traspasada la frontera, estaremos en Siberia, es decir, en plena invasión. Estaremos. Pues bien, entonces y solamente entonces será el momento de decir, cada uno para. Sí, y Dios para. Dios para mí. Dios solo para usted. Muy bien. Pero ya que tenemos a la vista unos 8 días. Neutros y como no lloverán noticias durante el viaje, seamos amigos hasta el momento. De convertirnos en rivales. Enemigos. Sí, justamente enemigos. Pero hasta entonces pongámonos de acuerdo y no nos devoremos mutuamente. Yo le prometo guardar para mí todo lo que pueda ver. Y yo todo lo que pueda oír. ¿Está dicho? Dicho está. Hela aquí. Y la mano del primer interlocutor, es decir, 5 dedos ampliamente abiertos, estrecharon vigorosamente los 2 dedos que flemáticamente le tendió el segundo. A propósito, dijo el primero, esta mañana he podido telegrafiar a mi prima hasta el texto del decreto después de las 10:17. Y yo lo he mandado a mi Daily Telegraph después de las 10:13. Bravo, señor Blount. Muy bien, señor Jolivet. Me tomaré la revancha. Será difícil. Lo intentaré al menos. Diciendo esto, el corresponsal francés saludó familiarmente al corresponsal inglés, el cual, inclinando la cabeza, le devolvió el saludo con toda su ritual seriedad británica. A estos 2 cazadores de noticias, el decreto del gobernador no les afectaba, ya que no eran ni rusos ni extranjeros de origen asiático. Si habían dejado Nizhny Novgorod continuando adelante, era porque les impulsaba el mismo instinto, de ahí que hubieran tomado idéntico medio de locomoción y siguieran la misma ruta hasta las estepas siberianas. Compañeros de viaje, amigos o enemigos, tenían por delante 8 días antes de que se levantase la veda y entonces que ganara el más hábil. Alcide Jolivet había hecho los primeros avances y aunque a regañadientes, Harry Blount los había aceptado. Sea como fuere, aquel día el francés, siempre abierto y algo locuaz, y el inglés, siempre cerrado, comieron juntos en la misma mesa y bebieron un Cliquot auténtico a 6 rublos la botella, generosamente elaborado con la savia fresca de los abedules de las cercanías. Miguel Strogoff, al oír hablar de esta forma a Alcide Jolivet y Harry Blount, pensó, he aquí 2 curiosos e indiscretos personajes a los que probablemente volveré a encontrar por el camino. Me parece prudente mantenerlos a distancia. La joven livoniana no fue a comer. Dormía en su camarote y Miguel Strogoff no quiso despertarla. Llegó la tarde y aún no había reaparecido sobre el puente del Cáucaso. El largo crepúsculo impregnó toda la atmósfera de un frescor que los pasajeros buscaban ávidamente después del agobiante calor del día. Con la tarde bien avanzada, la mayor parte de los pasajeros aún no deseaban volver a los salones o camarotes y tendidos en los bancos respiraban con delicia un poco de la brisa que levantaba la velocidad del buque. El cielo en esta época del año y en estas latitudes apenas se oscurecía entre la tarde y la mañana, y dejaba al timonel la luz suficiente para orientar el barco entre las numerosas embarcaciones que descendían o remontaban el Volga. Sin embargo, como había luna nueva, entre las 11 y las 2 de la madrugada, oscureció un poco más y casi todos los pasajeros dormían entonces, reinando un silencio roto únicamente por el ruido de las paletas que golpeaban el agua a intervalos regulares. Una cierta inquietud mantenía desvelado a Miguel Strogoff, el cual iba y venía por la popa del vapor. Sin embargo, una de las veces llegó más allá de la sala de máquinas, donde se encuentra la parte del barco reservada a los pasajeros de segunda y tercera clase. Allí dormían no solamente sobre los bancos, sino también sobre los fardos, cajas y hasta sobre las planchas del puente. Los marineros de la sala de máquinas eran los únicos que estaban despiertos y se mantenían de pie sobre el puente de proa. 2 luces, una verde y otra roja, proyectadas por los faroles de situación del buque, enviaban por babor y estribor algunos rayos oblicuos sobre los flancos del vapor. Era necesaria cierta atención para no pisar a los durmientes, caprichosamente tendidos aquí y allá. Para la mayor parte de los mujiks, habituados a acostarse sobre el duro suelo, las planchas del puente debían serles más que suficientes, pero habrían acogido de mala manera a quien les despertase con un puntapié o un pisotón.
Miguel Strogoff, pues, ponía toda su atención en no molestar a nadie y, mientras iba hacia el otro extremo del buque, no tenía otra idea que la de combatir el sueño con un paseo un poco más largo. Había llegado ya a la parte anterior del puente y subía por la escalerilla del puente de proa cuando oyó voces cerca de él que le hicieron detenerse. Las voces parecían venir de un grupo de pasajeros que estaban envueltos en mantas y chales, por lo que era imposible reconocerlos en la sombra, pero a veces ocurría que la chimenea del vapor, en medio de las volutas de humo, se empenachaba de llamas rojizas cuyas chispas parecían correr entre el grupo como si millares de lentejuelas quedaran súbitamente alumbradas por un rayo de luz. Miguel Strogoff iba a continuar cuando distinguió más claramente algunas palabras, pronunciadas en aquella extraña lengua que había oído la noche anterior en el campo de la feria. Instintivamente pensó escuchar, protegido por la sombra del puente que le impedía ser descubierto. Pero era imposible que pudiera distinguir a los pasajeros que sostenían la conversación. Por tanto, se dispuso a aguzar el oído. Las primeras palabras que captó no tenían ninguna importancia, al menos para él, pero le permitieron reconocer precisamente las dos voces del hombre y la mujer que había conocido en Nizhny Novgorod, por lo que multiplicó su atención. No era de extrañar, en efecto, que estos gitanos a los que había sorprendido en plena conversación, expulsados como todos sus congéneres, viajaran a bordo del Cáucaso. Fue un acierto el ponerse a escuchar, porque hasta sus oídos llegaron claramente esta pregunta y esta respuesta, hechas en idioma tártaro. Se dice que ha salido un correo de Moscú a Irkutsk. Eso se dice Sangarra, pero ese correo llegará demasiado tarde o no llegará. Miguel Strogoff tembló imperceptiblemente al oír esta respuesta que le aludía tan directamente. Intentó asegurarse de si el hombre y la mujer que acababan de hablar eran los que él suponía, pero las sombras eran entonces demasiado espesas y no los pudo reconocer. Algunos instantes después Miguel Strogoff, sin ser descubierto, volvió a popa y, cogiéndose la cabeza entre las manos, trató de reflexionar. Se hubiera podido creer que estaba soñando. Pero no dormía ni tenía intención de dormir. Reflexionaba sobre esto con viva aprensión. ¿Quién sabe mi partida y quién tiene, por tanto, interés por conocerla? Remontando el cama. Al día siguiente, 18 de julio, a las 6:40 de la mañana, el Cáucaso llegaba al embarcadero de Kazán, separado 7 verstas y 7,5 kilómetros de la ciudad. Kazán, situada en la confluencia del Volga y del Kazanka, es una importante capital del gobierno y del arzobispado griego, al mismo tiempo que gran centro universitario. La variada población de esta ciudad estaba compuesta por cheremisos, mordianos, chubaches, bolsalcos, biguliches y tártaros, entre los cuales estos últimos eran los que habían conservado más especialmente su carácter asiático. A pesar de que la ciudad estaba bastante alejada del desembarcadero, una multitud se apretujaba sobre el muelle a la espera de noticias. El gobernador de la provincia había publicado un decreto idéntico al de su colega de Nizhny Novgorod. Se veían tártaros vestidos con su caftán de mangas cortas y tocados con sus tradicionales bonetes de largas borlas que recuerdan las de Pierrot, otros envueltos en una larga opalanda y cubiertos con un pequeño casquete, parecían judíos polacos y mujeres con el pecho cubierto de baratijas, la cabeza coronada por diademas en forma de media luna, formaban diversos grupos que discutían entre sí. Oficiales de policía mezclados entre la multitud y algunos cosacos con su lanza a punto guardaban el orden y se encargaban de hacer sitio a los pasajeros que descendían y a los que embarcaban, no sin antes haber examinado minuciosamente a ambas categorías de pasajeros, que estaban compuestos, por una parte, por los asiáticos afectados por el decreto de expulsión y por la otra, mujiks que con sus familias se detenían en Kazán. Miguel Strogoff miraba con aire indiferente ese ir y venir propio de todos los embarcaderos a los que se aproxima cualquier vapor. El Cáucaso haría escala en Kazán durante 1 hora, que era el tiempo necesario para proveerse de combustible. La idea de desembarcar no pasó por su imaginación, ya que no quería dejar sola a la joven livoniana, que aún no había reaparecido sobre el puente. Los 2 periodistas se habían levantado con el alba, como correspondía a todo diligente cazador, y bajaron a la orilla del río mezclándose entre la multitud, cada uno
Por su lado, Miguel Strogoff vio por una parte a Harry Blount con el bloc en la mano, dibujando algunos tipos y tomando nota de algunas observaciones, por la otra Alcide. Jolivet se contentaba con hablar, seguro de que su memoria no podía fallarle nunca. Por toda la frontera oriental de Rusia había corrido el rumor de que la sublevación y la invasión tomaban caracteres considerables. Las comunicaciones entre Siberia y el imperio eran ya extremadamente difíciles. Esto fue lo que Miguel Strogoff, sin haberse movido del puente, oyó decir a los nuevos pasajeros. Estas noticias le causaban verdadera inquietud y excitaban el imperioso deseo que tenía de estar más allá de los Urales para juzgar por sí mismo la gravedad de la situación y tomar las medidas necesarias para hacer frente a cualquier eventualidad. Iba ya a pedir más precisos detalles a cualquiera de los indígenas de Kazán, cuando su mirada fue a fijarse de golpe en otro punto. Entre los viajeros que abandonaban el Cáucaso, Miguel Strogoff reconoció a la tribu de gitanos que la víspera se encontraba todavía en el campo de la feria de Nizhny Novgorod. Sobre el puente del vapor se encontraban el viejo bohemio y la mujer que le había calificado de espía. Con ellos, y sin duda bajo sus órdenes, desembarcaban también una veintena de bailarinas y cantantes de 15 a 20 años, envueltas en unas malas mantas que cubrían sus carnes llenas de lentejuelas. Estas vestimentas, iluminadas entonces por los primeros rayos de sol, le hicieron recordar aquel efecto singular que había observado durante la noche. Era toda esta lentejuela bohemia lo que brillaba en la sombra, cuando la chimenea del vapor vomitaba sus llamaradas. Evidentemente, se dijo, esta tribu de gitanos, después de permanecer bajo el puente durante el día, han ido a agazaparse bajo el puente durante la noche. Pretendían pasar lo más desapercibidos posible. Esto no entra, desde luego, entre las costumbres de su raza. Miguel Strogoff no dudó ya de que aquellas palabras que tan directamente le aludieron habían partido de este grupo invisible, iluminado de vez en cuando por las luces de a bordo, y que las habían cambiado el hombre y la mujer, a la que él había dado el nombre mongol de Sangarra. Con movimiento instintivo se acercó al portalón del vapor, en el instante en que la tribu de bohemios iba a desembarcar para no volver. Allí estaba el vicio bohemio, en una humilde actitud, poco en consonancia con la desvergüenza natural en sus congéneres. Se hubiera dicho que intentaba evitar hasta las miradas más que atraerlas. Su lamentable sombrero, tostado por todos los soles del mundo, inclinábase profundamente sobre su arrugado rostro. Su encorvada espalda se cubría con una vieja túnica en la que se arrebujaba, pese al calor que hacía. Bajo aquel miserable atuendo hubiera sido muy difícil apreciar su talla y su figura. Cerca de él, la gitana Sangarra, exhibiendo una soberbia pose, morena de piel, alta, bien formada, con magníficos ojos y cabellos dorados, aparentaba tener unos 30 años. Varias de las jóvenes bailarinas eran francamente bonitas y tenían el aspecto característico de su raza netamente acusado. Las gitanas son generalmente atrayentes y más de uno de esos grandes señores rusos, que se dedican a rivalizar en extravagancias con los ingleses, no han dudado en escoger esposa entre estas bohemias. Una de las cantantes tarareaba una canción de ritmo extraño, cuyos primeros versos podían traducirse así: el coral brilla sobre mi piel morena y la aguja de oro en mi moño. Voy a buscar fortuna al país de... La alegre joven continuó su canción, pero Miguel Strogoff ya no pudo oír nada más. Parecióle entonces que la gitana Sangarra lo miraba de una forma especialmente insistente. Se hubiera dicho que quería grabar sus rasgos en la memoria, de forma que ya no se le borraran. He aquí una gitana descarada, se dijo Miguel Strogoff. Me habrá reconocido como el hombre al que calificó de espía en Nizhny Novgorod. Estos condenados gitanos tienen ojos de gato. Ven claramente a través de la oscuridad y bien podría saber. Miguel Strogoff estuvo a punto de seguir a Sangarra y su tribu, pero se contuvo. No pensó nada de imprudencias. Si hago detener a ese viejo decidor de Buenaventuras y su banda, me expongo a revelar mi incógnito. Además, ya han
Desembarcado y antes de que hayan traspasado la frontera yo ya estaré lejos de los Urales. Bien pueden tomar la ruta de Kazán a Ichim, pero no ofrece ninguna seguridad, aparte de que una tarenta tirada por buenos caballos siempre adelantará al carro de unos bohemios. Entonces tranquilízate, amigo Korpanov. En aquel momento además Sangarra y el viejo gitano acababan de desaparecer entre la multitud. Si a Kazán se la llama justamente la puerta de Asia, y esta ciudad está considerada como el centro de todo el tránsito comercial con Siberia y Bukhara es porque de allí parten las dos rutas que atraviesan los montes Urales. Miguel Strogoff había elegido muy juiciosamente la que pasa por Perm, Ekaterimburgo y Tiumen, que es la gran ruta de postas mantenidas a costa del Estado, y que se prolonga desde Ichim a Irkutsk. Existía una segunda ruta, la que Miguel Strogoff acababa de aludir, que evita el pequeño rodeo por Perm, que unía igualmente Kazán con Ichim, pasando por Jelabuga, Menzelinsk, Birsk, Zlatouste, en donde abandona Europa, Chelyabinsk, Chadrinsk y Kurgana. Puede que esta ruta fuera un poco más corta que la otra, pero su pequeña ventaja quedaba notablemente disminuida por la ausencia de paradas de posta, el mal estado del terreno y la escasez de pueblos. Miguel Strogoff pensaba con razón que no podía haber hecho mejor elección y si, como parecía probable, los bohemios seguían esta segunda ruta de Kazán a Ichim, tenía todas las probabilidades de llegar antes que ellos. Una hora después la campana anunciaba la salida del Cáucaso, llamando a los nuevos pasajeros y avisando a los que ya viajaban en él. Eran las 7 de la mañana y el barco ya había concluido la carga de combustible, las planchas de las calderas vibraban bajo la presión del vapor. El buque estaba preparado para largar amarras y los viajeros que iban de Kazán a Perm ocupaban ya sus respectivos lugares a bordo. En aquel momento Miguel Strogoff observó que de los dos periodistas únicamente Harry Blount se encontraba a bordo. ¿Iba pues Alcide Jolivet a quedarse en tierra? Pero en el instante mismo en que se soltaban las amarras, apareció Alcide Jolivet a todo correr. El buque había comenzado la maniobra y la pasarela estaba quitada y puesta sobre el muelle, pero el periodista francés no se arredró y sin dudarlo un instante saltó con la ligereza de un clown, yendo a parar sobre la cubierta del Cáucaso, casi en brazos de su colega. Ya creí que el Cáucaso iba a partir sin usted, le dijo este, mitad en serio, mitad en broma. Va, respondió Alcide Jolivet. Les hubiera alcanzado aunque para ello tuviera que fletar un buque a expensas de mi prima, o correr de posta en posta a 20 kopecks por versta y por caballo. ¿Qué quiere usted? El telégrafo está lejos del muelle. ¿Ha ido usted a telégrafos? Preguntó Harry Blount apretando los labios. Sí, he ido, respondió Alcide Jolivet con su más amable sonrisa. ¿Y funciona todavía hasta Coliban? Ya creí que el Cáucaso iba a partir sin usted, le dijo este, mitad en serio, mitad en broma. Va, respondió Alcide Jolivet. Les hubiera alcanzado aunque para ello tuviera que fletar un buque a expensas de mi prima, o correr de posta en posta a 20 kopecks por versta y por caballo. ¿Qué quiere usted? El telégrafo está lejos del muelle. ¿Ha ido usted a telégrafos? Preguntó Harry Blount apretando los labios. Sí, he ido, respondió Alcide Jolivet con su más amable sonrisa. ¿Y funciona todavía hasta Coliban? Hacia las 10 de la mañana, la joven livoniana abandonó su camarote para subir a cubierta. Miguel Strogoff se dirigió hacia ella con la mano extendida. Mira, hermana, le dijo, después de haberla conducido hasta la proa del barco. Y efectivamente el lugar valía la pena ser contemplado con atención. En aquel momento el Cáucaso llegaba a la confluencia del Volga con el Kama y era allí donde abandonaban el gran río, después de descender su curso durante más de 400 verstas para remontar el importante afluente a lo largo de un recorrido de 460 verstas y 490 kilómetros. En aquel lugar se mezclaban las aguas de las dos corrientes, que tenían distinta tonalidad, y el Kama prestaba desde la orilla izquierda el mismo servicio que el Oka. Desde la derecha cuando atravesaban Nizhny Novgorod, desinfectándolo con sus limpias aguas. Allí se ensanchaba ampliamente el Kama, y sus orillas, llenas de bosques, eran realmente bellas.
Algunas velas blancas animaban sus aguas impregnadas de rayos solares. Las costas pobladas de alisos de sauces y atrechos de grandes encinas cerraban el horizonte con una línea armoniosa que la resplandeciente luz del mediodía hacía confundir con el cielo en ciertos puntos. Pero las bellezas naturales no parecían distraer, ni por un instante, los pensamientos de la joven livoniana. No tenía más que una preocupación: finalizar el viaje, y el Kama no era más que un camino para llegar a ese final. Sus ojos brillaban extraordinariamente, mirando hacia el este como si con su mirada quisiera atravesar ese impenetrable horizonte. Nadia había dejado su mano en la de su compañero, volviéndose de repente hacia él para decirle: ¿A qué distancia nos encontramos de Moscú? A 900 verstas, le respondió Miguel Strogoff. 900 sobre 7000. Murmuró la joven. Unos toques de campana anunciaron a los pasajeros la hora del desayuno. Nadia siguió a Miguel Strogoff al restaurante, pero no tocó siquiera los entremeses que les sirvieron. Aparte, consistentes en caviar, arenques cortados a trocitos y aguardiente de centeno anisado que servían para estimular el apetito, siguiendo la costumbre de los países del norte tanto en Rusia como en Suecia y Noruega. Nadia comió poco como una joven pobre cuyos recursos son muy limitados, y Miguel Strogoff creyó que debía contentarse con el mismo menú que iba a comer su compañera, es decir, un poco de kulbat, especie de pastel hecho con yemas de huevos, arroz y carne picada, lombarda rellena con caviar y té por toda bebida. La comida no fue, pues, ni larga ni cara, y antes de 20 minutos se habían levantado ambos de la mesa, volviendo juntos a la cubierta del Cáucaso. Se sentaron en la popa y Nadia, bajando la voz para no ser oída más que por él, le dijo: Sin más preámbulos, hermano, me llamo Nadia Fedor y soy hija de un exiliado político. Mi madre murió en Riga hace apenas un mes y voy a Irkutsk para unirme a mi padre y compartir su exilio. También yo voy a Irkutsk, respondió Miguel Strogoff, y consideraré como un favor del cielo el dejar a Nadia Fedor, sana y salva, en manos de su padre. Gracias, hermano, respondió Nadia. Miguel Strogoff le explicó entonces que él había obtenido un podarosna especial para ir a Siberia y que por parte de las autoridades rusas nada dificultaría su marcha. Nadia no le preguntó nada más. Ella no veía más que una cosa en aquel encuentro providencial con el joven bueno y sencillo, el medio de llegar junto a su padre. Yo tenía, le dijo ella, un permiso que me autorizaba a ir a Irkutsk, pero el decreto del gobernador de Nizhny Novgorod lo anuló y sin ti, hermano, no hubiera podido dejarla. Ciudad en la que me encontraste y en la cual, con toda seguridad, hubiera muerto. ¿Y sola, Nadia, sola te aventurabas a atravesar las estepas siberianas? Era mi deber, hermano. Pero ¿no sabes que el país está sublevado e invadido y queda convertido casi en infranqueable? Cuando dejé Riga no se tenían aún noticias de la invasión tártara, respondió la joven. Fue en Moscú donde me puse al corriente de los acontecimientos. ¿Y a pesar de ello continuaste el viaje? Era mi deber. Esta frase resumía todo el valeroso carácter de la muchacha. Era su deber y Nadia no vacilaba en cumplirlo. Después le habló de su padre. Vasily Fedor era un médico muy apreciado en Riga, donde ejercía con éxito su profesión y vivía dichoso con los suyos. Pero al ser descubierta su asociación a una sociedad secreta extranjera, recibió orden de partir hacia Irkutsk y los mismos policías que le comunicaron la orden de deportación, le condujeron sin demora más allá de la frontera. Vasily Fedor no tuvo más que el tiempo necesario para abrazar a su esposa, ya bastante enferma por entonces, y a su hija, que iba a quedar sin apoyo, y partió, llorando por los dos seres que amaba. Desde hacía 2 años vivía en la capital de la Siberia Oriental y allí, aunque casi sin provecho, había continuado ejerciendo su profesión de médico. No obstante, hubiera sido todo lo dichoso que puede ser un exiliado, si su esposa y su hija hubieran estado cerca de él. Pero la señora Fedor, ya muy debilitada, no pudo abandonar Riga. 20 meses después de la marcha de su marido, moría en brazos de su hija, a la que dejaba sola y casi sin recursos.
Nadia Fedor solicitó y obtuvo fácilmente la autorización del gobernador ruso para reunirse con su padre en Irkutsk y escribió al autor de sus días, comunicándole su partida. Apenas tenía con qué subsistir durante el viaje, pero no dudó en emprenderlo. Ella haría lo que pudiera. Y Dios haría el resto. Mientras tanto, el Cáucaso remontaba la corriente del río. Llegó la noche y el aire se impregnó de un delicioso frescor. La chimenea del vapor lanzaba millares de chispas de madera de pino y el murmullo de las aguas, rotas por la quilla del barco, se mezclaba con los aullidos de los lobos que infestaban las sombras de la orilla derecha del Kama. En Tarenta noche y día. Al día siguiente, 19 de julio, el Cáucaso llegaba al desembarcadero de Perm, última estación de su servicio por el Kama. Este gobierno, cuya capital es Perm, es uno de los más vastos del Imperio ruso, penetrando en Siberia después de atravesar los Urales. Canteras de mármol, salinas, yacimientos de platino y de oro, minas de carbón, se explotan en gran escala en su territorio. Aunque se espera que Perm, por su situación, se convierta en una ciudad de primer orden, ahora es poco atrayente, sucia y fangosa y ofrece pocos recursos. Para aquellos que van de Rusia a Siberia, esta falta de confort les es indiferente porque van provistos con todo lo necesario, pero aquellos que llegan de los territorios de Asia Central, después de un largo y agotador viaje, agradecerían, sin duda, que la primera ciudad europea del imperio estuviese mejor aprovisionada. Los viajeros que llegan a Perm venden sus vehículos, más o menos deteriorados por la larga travesía a través de las planicies siberianas. Y es allí también en donde los que van de Europa a Asia compran su coche si es verano o sus trineos en invierno, antes de emprender un viaje de varios meses a través de las estepas. Miguel Strogoff había planeado ya su programa de viaje y solo tenía que ejecutarlo. Existe un servicio de correos que franquea con bastante rapidez la cordillera de los Urales, pero dadas las circunstancias, este servicio estaba desorganizado. De todos modos, Miguel Strogoff, que quería hacer un viaje rápido sin depender de nadie, no hubiera tomado el correo y hubiese comprado un coche, corriendo con él de posta en posta, activando por medio de Navodku suplementarios el celo de los postillones que en el país eran llamados Yemschicks. Miguel Strogoff había planeado ya su programa de viaje y solo tenía que ejecutarlo. Existe un servicio de correos que franquea con bastante rapidez la cordillera de los Urales, pero dadas las circunstancias, este servicio estaba desorganizado. De todos modos, Miguel Strogoff, que quería hacer un viaje rápido sin depender de nadie, no hubiera tomado el correo y hubiese comprado un coche, corriendo con él de posta en posta, activando por medio de Navodku suplementarios el celo de los postillones que en el país eran llamados Yemschicks. Miguel Strogoff había planeado ya su programa de viaje y solo tenía que ejecutarlo. Existe un servicio de correos que franquea con bastante rapidez la cordillera de los Urales, pero dadas las circunstancias, este servicio estaba desorganizado. De todos modos, Miguel Strogoff, que quería hacer un viaje rápido sin depender de nadie, no hubiera tomado el correo y hubiese comprado un coche, corriendo con él de posta en posta, activando por medio de Navodku suplementarios el celo de los postillones que en el país eran llamados Yemschicks. Miguel Strogoff se hubiera visto obligado a viajar con una telega, si no hubiese tenido la suerte de encontrar una Tarenta. Este vehículo no es que sea el último grito del progreso de la industria carrocera, como a la telega le faltan las ballestas, la madera, en sustitución del hierro, no escasea, pero sus 4 ruedas, separadas 8 o 9 pies, le aseguran cierta estabilidad en aquellas carreteras llenas de baches y a menudo desniveladas. Un guardabarro protege a los viajeros del lodo del camino y una capota, que puede cerrarse herméticamente, convierte el vehículo en un agradable protector contra el riguroso calor y las borrascas violentas del verano. La Tarenta es además tan sólida y fácil de reparar como la telega y no está tan expuesta a dejar su tren trasero en el camino. A pesar de todo, para descubrir esta Tarenta, Miguel Strogoff tuvo que buscar minuciosamente y era probable que en toda la ciudad no hubiera otra, pero no por eso dejó de regatear el precio por pura fórmula, para mantenerse en su papel de Nicolás Korpanov, simple comerciante de Irkutsk. Nadie había seguido a su compañero en esta carrera a la búsqueda de un vehículo
Porque, pese a que los fines de sus respectivos viajes eran diferentes, ambos tenían los mismos deseos de llegar y por tanto de partir de Perm. Se hubiera dicho que estaban animados por una misma voluntad. Hermana, dijo Miguel Strogoff, hubiera querido encontrar para ti algún vehículo más confortable. Y me dices esto a mí, hermano, que hubiera ido a pie si hubiese sido necesario para reunirme con mi padre. No dudo de tu coraje, Nadia, pero hay fatigas físicas que una mujer no puede soportar. Las soportaré sean cuales fueren, respondió la joven. Y si oyes escaparse de mis labios una sola queja, déjame en el camino y sigue solo tu viaje. Media hora más tarde, tras la presentación de su podarosna, 3 caballos de posta estaban enganchados a la tarenta. Estos animales cubiertos de pelo parecían osos levantados sobre sus patas. Eran pequeños y nerviosos, de pura raza siberiana. El postillón los había enganchado colocando el más grande entre 2 largas varas que llevaban en su extremo anterior un cerco llamado duga, cargado de penachos y campanillas, y los otros 2 sujetos simplemente con cuerdas a los estribos de la tarenta, sin arneses, y por toda rienda unos bramantes. Ni Miguel Strogoff ni la joven livoniana llevaban equipajes. Las exigencias de rapidez en uno y los modestos recursos en la otra les impedían cargarse de bultos. En estas condiciones esto era una gran ventaja, porque la tarenta no hubiera podido con los equipajes o con los viajeros, porque no estaba construida más que para llevar 2 personas, sin contar el Jemschik, quien tendría que sostenerse en su asiento por un milagro de equilibrio. El Jemschik se relevaba en cada parada. El que les tenía que conducir durante la primera etapa del viaje era siberiano, como sus caballos, y no menos peludo que ellos, con cabellos largos cortados a escuadra sobre la frente, sombrero de alas levantadas, cinturón rojo y capote con galones cruzados sobre botones en los que tenía grabada la marca imperial. Nadia y Miguel Strogoff ocuparon inmediatamente sus sitios en la tarenta, llevando un paquete con provisiones que ocupaba poco sitio y que les permitiría, en caso de retraso, aguantar hasta su llegada a la casa de posta, que, bajo la vigilancia del Estado, eran muy bien atendidas. Bajaron la capota para preservarse del insoportable calor y al mediodía, la tarenta, tirada por sus 3 caballos, abandonaba Perm en medio de una nube de polvo. La manera de sostener el ritmo de las caballerías adoptada por el postillón hubiera llamado la atención de cualquier otro viajero que, sin ser ruso o siberiano, no estuviera acostumbrado a esta forma de conducir. Efectivamente, el caballo del centro, regulador de la marcha, un poco más grande que los otros 2, sostenía imperturbablemente, cualesquiera que fuesen las irregularidades del terreno, un trote largo y de una perfecta regularidad. Los otros 2 animales parecían no conocer otro tipo de marcha que él. Galope, meneándose con 1000 fantasías muy divertidas. El Jemschik no los castigaba, únicamente los estimulaba con los restallidos de su látigo en el aire. Pero qué epítetos les prodigaba cuando se comportaban como bestias dóciles y concienzudas. ¿Cuántos nombres de santos les aplicaba? El bramante que le servía de guía no le hubiera sido de mucha utilidad con animales medio fogosos, pero las palabras napravo, a la derecha, y nalevo, a la izquierda, dichas con voz gutural, producían mejores efectos que la brida o el bridón. Y qué amables interpelaciones surgían en tales ocasiones. Caminad, palomas mías. Caminad, gentiles golondrinas. Volad, mis pequeños pichones. Ánimo, mi primito de la izquierda. Empuja a mi padrecito de la derecha. Pero cuando el ritmo de la marcha descendía, qué expresiones insultantes les dirigía y que parecían ser comprendidas por los susceptibles animales. Camina, caracol del diablo. Maldita seas, babosa. Te despellejaré viva, tortuga, y te condenarás en el otro mundo. Sea como fuere, con esta manera de conducir, que exigla más solidez de garganta que vigor en los brazos del Jemschik, la tarenta volaba sobre la carretera y devoraba de 12 a 14 verstas por hora. A Miguel Strogoff, habituado a esta clase de vehículos y a esta forma de conducir, no le molestaban ni los sobresaltos ni los vaivenes. Sabía que un vehículo ruso no evita los guijarros, ni los hoyos, ni los baches, ni los árboles derribados sobre la carretera, ni las zanjas del camino. Estaba hecho a todo esto.
Pero su compañera corría el peligro de lastimarse con los golpes de la tarenta, pero no se quejaba. Durante los primeros instantes del viaje, Nadia, llevada así a toda velocidad, permanecía callada. Después, obsesionada siempre con el mismo pensamiento, dijo: he calculado que debe de haber una distancia de 300 verstas entre Perm y Ekaterimburgo, hermano. ¿Me equivoco? Estás en lo cierto, Nadia, respondió Miguel Strogoff, y cuando hayamos llegado a Ekaterimburgo nos encontraremos al pie mismo de los Urales en su vertiente opuesta. ¿Cuánto durará la travesía de las montañas? 48 horas, ya que viajaremos noche y día. Y digo noche y día, Nadia, porque no puedo pararme ni un solo instante y es preciso que marche a Irkutsk sin descanso. Yo no te retrasaré ni una hora, hermano. Viajaremos noche y día. Bien, Nadia. Entonces, si la invasión tártara nos deja libre el paso, antes de 20 días. ¿Habremos llegado? ¿Tú has realizado ya antes este viaje? Preguntó Nadia. Varias veces. En invierno hubiéramos llegado con más rapidez y con mayor seguridad. ¿No es así? Sí, sobre todo con mucha más rapidez. Pero habrías sufrido mucho con el frío y la nieve. ¿Qué importa? El invierno es el amigo de los rusos. Sí, Nadia, pero hace falta un temperamento a toda prueba para resistir tal y tanta amistad. Yo he visto muchas veces en las estepas siberianas llegar la temperatura a más de 40 grados bajo cero. He sentido, pese a mi vestido de piel de reno, que me helaba el corazón, mis brazos se retorcían, mis pies se helaban bajo mis triples calcetines de lana. He visto los caballos de mi trineo cubiertos por un caparazón de hielo. Y fijárseles el vaho de su respiración en las narices. He visto el aguardiente de mi cantimplora convertido en una piedra tan dura que mi cuchillo no podía cortar. Pero mi trineo volaba como un huracán, no había obstáculos en la llanura nivelada y blanca en todo lo que podía abarcar la vista. Ningún curso de agua en el que tuviera que buscar un vado. Ningún lago que hubiera que atravesar en barca. Por todas partes hielo duro, camino libre y paso asegurado. Pero a costa de cuántos sufrimientos, Nadia. Solo podrían decirlo aquellos que no han vuelto y cuyos cadáveres están cubiertos por la nieve. Sin embargo, tú has vuelto, hermano, dijo Nadia. Sí, pero yo soy siberiano y desde niño, cuando acompañaba a mi padre en sus cacerías, me acostumbré a estas duras pruebas. Pero tú, Nadia, cuando me has dicho que el invierno no te habría detenido, que irías sola, dispuesta a luchar contra las terribles inclemencias del clima siberiano, me ha parecido verte perdida en la nieve y caída para no levantarte más. ¿Cuántas veces has atravesado la estepa durante el invierno? 3 veces, Nadia, cuando iba a Omsk. ¿Y qué ibas a hacer en Omsk? Ver a mi madre, que me esperaba. Y yo voy a Irkutsk, en donde me espera mi padre. Voy a llevarle las últimas palabras de mi madre, lo cual quiere decir, hermano, que nada me hubiera impedido partir. Eres una muchacha muy valiente, Nadia, le respondió Miguel Strogoff, y él mismo. Dios te hubiera guiado. Durante esta jornada la tarenta fue conducida con rapidez por los yemschiks que se iban relevando en cada posta. Las águilas de las montañas no hubieran encontrado su nombre deshonrado por estas águilas de las carreteras. El alto precio pagado por cada caballo y la largueza de las propinas recomendaban especialmente a los viajeros. Es probable que los encargados de las postas encontrasen extraño que, después de la publicación de los decretos, un joven y su hermana, evidentemente rusos los dos, pudieran correr libremente a través de Siberia, cerrada a todos los demás pero cuyos papeles estaban en regla y por tanto, tenían derecho a pasar. Así pues, los mojones iban quedando rápidamente tras de la tarenta. Miguel Strogoff y Nadia no eran los únicos que seguían la ruta de Perm a Ekaterimburgo, ya que desde las primeras paradas, el correo del zar había observado que un coche les precedía, pero como los caballos no les faltaban, no se preocupó demasiado. Durante aquella jornada, las pocas paradas que hizo la tarenta se realizaron únicamente para que los viajeros comieran.
En las paradas de posta se encuentra alojamiento y comida, pero, además, cuando faltan las paradas, las casas de los campesinos rusos ofrecen siempre hospitalidad. En esas aldeas casi todas iguales, con su capilla de paredes blancas y techumbre verde, el viajero puede llamar a cualquier puerta y todas le serán abiertas. Aparecerá el mujik sonriente y tenderá la mano a su huésped, le ofrecerá el pan y la sal y pondrá el somovar al fuego. El viajero se encontrará como en su casa. Sí es necesario, el resto de la familia se mudará de casa para hacerle sitio. Cuando llega un extranjero es pariente de todos porque es aquel que Dios envía. Al llegar la noche, Miguel Strogoff, guiado por un cierto instinto, preguntó al encargado de la posta cuántas horas de ventaja les llevaba el vehículo que les precedía. —2 horas, padrecito —respondió el encargado. —Es una berlina. No una telega. ¿Cuántos viajeros? —2. Van a buena marcha. Como águilas. Que enganchen enseguida. Miguel Strogoff y Nadia, decididos a no detenerse ni un momento, viajaron toda la noche. El tiempo continuaba apacible, pero se notaba que la atmósfera iba volviéndose pesada y cargándose de electricidad. Ninguna nube interceptaba la luz de las estrellas, pero parecía que una especie de bochorno empezaba a levantarse del suelo. Era de temer que alguna tempestad se desencadenase en las montañas, y allí son terribles. Miguel Strogoff, habituado a reconocer los síntomas atmosféricos, presentía una próxima lucha de los elementos que le tenía preocupado. La noche transcurrió sin incidentes y pese a los saltos que daba la Tarenta, Nadia pudo dormir durante algunas horas. La capota, a medio levantar, permitía respirar un poco de aire que los pulmones buscaban ávidamente en aquella atmósfera asfixiante. Miguel Strogoff veló toda la noche, desconfiando de los Yemtchiks que se dormían muy a menudo sobre sus asientos, y ni una hora se perdió entre las paradas y la carretera. Al día siguiente, 20 de julio, hacia las 8 de la mañana, los primeros perfiles de los montes Urales se dibujaron hacia el este. Sin embargo, esta importante cordillera que separa la Rusia europea de Siberia se encontraba todavía a una distancia bastante considerable y no podían contar con llegar allí antes del fin de la jornada. El paso de las montañas deberían hacerlo, necesariamente, durante la noche. El cielo estuvo cubierto durante todo el día y la temperatura fue, por consiguiente, bastante más soportable, pero el tiempo se presentaba extremadamente borrascoso. En aquellas condiciones hubiera sido quizá más prudente no aventurarse por las montañas durante la noche, y es lo que hubiera hecho Miguel Strogoff de haber podido detenerse, pero cuando en la última parada el Yemtchik le hizo observar los truenos que resonaban en el macizo montañoso, se limitó a decirle: «Una telega nos precede siempre, ¿verdad?» «Sí». «¿Qué ventaja lleva ahora sobre nosotros?» «Alrededor de 1 hora. Adelante pues, y habrá triple propina si llegamos a Ekaterimburgo mañana por la mañana». Una tempestad en los montes Urales. Los montes Urales se extienden sobre una longitud de más de 3.000 verstas, 3.200 kilómetros, entre Europa y Asia. Tanto la denominación de Urales, que es de origen tártaro, como la de Pollas, que es su nombre en ruso, ambas son correctas ya que estas 2 palabras significan cintura en las lenguas respectivas. Naciendo en el litoral del mar Ártico, van a morir sobre las orillas del Caspio. Tal era la frontera que Miguel Strogoff debía franquear para pasar de Rusia a Siberia y, como se ha dicho, tomando la ruta que va de Perm a Ekaterimburgo, situada en la vertiente oriental de los Urales, había elegido la más adecuada, por ser la más fácil y segura y la que se emplea para el tránsito de todo el comercio con el Asia Central. Era suficiente toda una noche para atravesar las montañas, si no sobrevenía ningún accidente. Desgraciadamente, los primeros fragores de los truenos anunciaban una tormenta que el estado de la atmósfera daba a entender que sería temible. La tensión eléctrica era tal que no podía resolverse más que por un estallido violento de los elementos. Miguel Strogoff procuró que su compañera se instalase lo mejor posible, por lo que la capota, que podría ser arrancada fácilmente por una borrasca, fue asegurada más sólidamente por medio de cuerdas que se cruzaban por encima y por detrás.
Se reforzaron los tirantes de los caballos y, para mayor precaución, el cubo de las ruedas se rellenó de paja, tanto para asegurar su solidez como para reducir los choques difíciles de evitar. En una noche oscura, los ejes de los dos trenes, que iban simplemente sujetos a la caja de la Tarenta por medio de clavijas, fueron empalmados por medio de un travesaño de madera que aseguraron con pernos y tornillos. Este travesaño hacía el papel de la barra curva que sujeta los dos ejes de las berlinas suspendidas sobre cuellos de cisne. Nadia ocupó su sitio en el fondo de la caja y Miguel Strogoff se sentó cerca de ella. Delante de la capota completamente abatida colgaban dos cortinas de cuero que, en cierta medida, debían proteger a los viajeros contra la lluvia y el viento. Dos grandes faroles lucían fijados en el lado izquierdo del asiento del Jamschik y lanzaban oblicuamente unos débiles haces de luz muy poco apropiados para iluminar la ruta. Pero eran las luces de posición del vehículo, y si no disipaban la oscuridad, al menos podían impedir el ser abordados por cualquier otro carruaje que circulara en dirección contraria. Como se ve, habían tornado todas las precauciones, pues cualquiera que fuese, toda medida de seguridad era poca ante aquella noche tan amenazadora. Nadia, ya estamos preparados, dijo Miguel Strogoff. Partamos pues, respondió la joven. Se dio la orden al Jamschik y la Tarenta se puso en movimiento, remontando las primeras pendientes de los Urales. Eran las 8 de la tarde y el sol iba a ocultarse. Pese a que el crepúsculo se prolonga mucho en esas latitudes, había ya mucha oscuridad. Enormes masas de nubes parecían envolver la bóveda celeste, pero ningún viento las desplazaba. Sin embargo, aunque parecían inmóviles desde un extremo al otro del horizonte, no ocurría lo mismo respecto al cenit y Nadir, pues la distancia que las separaba del suelo iba disminuyendo visiblemente. Algunas de sus bandas resplandecían con una especie de luz fosforescente, describiendo aparentes arcos de 60 a 80 grados, cuyas zonas parecían aproximarse poco a poco al suelo, como una red que quisiera cubrir las montañas. Parecía como si un huracán más fuerte las lanzase desde lo alto hacia abajo. La ruta ascendía hacia aquellas grandes nubes, muy densas, y que estaban ya llegando a su grado máximo de condensación. Dentro de poco, ruta y nubes se confundirían y si entonces no se resolvían en lluvia, la niebla sería tan densa que la Tarenta no podría avanzar sin riesgo de caer en algún precipicio. Sin embargo, la cadena de los Urales no tiene una altitud media muy notable, ya que su pico más alto no sobrepasa los 5.000 pies. Las nieves eternas son inexistentes, ya que las que el invierno siberiano deposita en sus cimas se funden totalmente durante el sol del verano. Las plantas y los árboles llegan a todas partes de la cordillera. La explotación de las minas de hierro y cobre y los yacimientos de piedras preciosas necesitan la intervención de un número considerable de obreros, por lo que se encuentran frecuentemente poblaciones llamadas Zabodi, y el camino, abierto a través de los grandes desfiladeros, es bastante practicable para los carruajes de posta. Pero lo que es fácil durante el buen tiempo y a pleno sol, ofrece dificultades y peligros cuando los elementos luchan violentamente entre sí y el viajero se ve envuelto en la lucha. Miguel Strogoff sabía, por haberlo ya comprobado, que era una tormenta en plena montaña y con razón consideraba que es tan temible como las ventiscas que durante el invierno se desencadenan con incomparable violencia. Como no llovía aún, Miguel Strogoff había levantado las cortinas que protegían el interior de la Tarenta y miraba ante él, observando los lados de la carretera, que la luz vacilante de los faroles poblaba de fantásticas siluetas. Nadia, inmóvil con los brazos cruzados, miraba también, pero sin inclinarse, mientras que su compañero, con medio cuerpo fuera de la caja, interrogaba a la vez al cielo y a la tierra. La atmósfera estaba absolutamente tranquila, pero con una calma amenazante. Ni una partícula de aire permitía alentar. Se hubiera dicho que la naturaleza, medio sofocada, había dejado de respirar, y que sus pulmones, es decir, esas nubes lúgubres y densas, atrofiados por alguna causa, no iban a funcionar más. El silencio hubiera sido absoluto. De no ser por los chirridos de las ruedas de la Tarenta, que aplastaban la grava del camino,
el gemido de los cubos y ejes del vehículo, la respiración fatigada de los caballos a los que faltaba el aliento, y el chasquido de sus herraduras sobre los guijarros a los que sacaban chispas en cada golpe. El camino estaba absolutamente desierto. La Tarenta no se había cruzado con ningún peatón, caballista ni vehículo en aquellos estrechos desfiladeros de los Urales, a causa de esta noche tan amenazante. Ni un fuego de carbonero en los bosques, ni un campamento de mineros en las canteras en explotación, ni una cabaña perdida entre la espesura. Era preciso tener razones poderosas que no permiten vacilación ni retraso, para atreverse a emprender la travesía de la cordillera en esas condiciones. Pero Miguel Strogoff no había dudado. No le estaba permitido vacilar porque empezaba a preocuparle seriamente quiénes serían los viajeros que ocupaban la telega que les precedía y qué grandes razones podían tener para comportarse tan imprudentemente. Miguel Strogoff quedó a la expectativa durante algún tiempo. Hacia las 11 los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo y ya no cesaron de hacerlo. A la luz de los rápidos resplandores se veían aparecer y desaparecer las siluetas de los pinos que se agrupaban en diversos puntos de la ruta. Cuando la Tarenta bordeaba el camino, profundas gargantas podían percibirse a uno y otro lado, iluminadas por la luz de las descargas eléctricas. De vez en cuando un deslizamiento más grave de la Tarenta indicaba que estaban atravesando un puente construido con maderos apenas encuadrados tendidos sobre algún barranco, en cuyo fondo parecía retumbar el trueno. Además, el espacio no tardó en llenarse de monótonos zumbidos que se volvían más graves a medida que subían cada vez más hacia las alturas. A estos ruidos diversos se mezclaban los gritos y las interjecciones del Yemsk, tan pronto alabando como insultando a las pobres bestias, más fatigadas por la pesadez del aire que por la pendiente del camino. Las campanillas de las varas no podían animarles ya más y por momentos se les doblaban las patas. ¿A qué hora llegaremos a la cima?, preguntó Miguel Strogoff al Yemschik. A la 1 de la madrugada. Si llegamos, respondió este moviendo la cabeza. Dime, amigo, ¿no es esta tu primera tormenta en la montaña, verdad? No, y quiera Dios que no sea la última. ¿Tienes miedo? No tengo miedo, pero te repito que has cometido un error al querer partir. Mayor error hubiera cometido de haberme quedado. Vamos pues, pichones míos, replicó el Yemschik, como hombre que no estaba allí para discutir, sino para obedecer. En aquel momento se dejó oír un estruendo lejano, como si un millar de silbidos agudos y ensordecedores atravesaran la atmósfera calmada hasta aquel momento. A la luz de un relámpago deslumbrador, al que siguió el estallido de un terrible trueno, Miguel Strogoff vio grandes pinos que se torcían en una cima. El viento empezaba a desatarse, pero no agitaba todavía más que las altas capas de la atmósfera. Algunos ruidos secos indicaban que ciertos árboles, viejos o mal enralzados, no habían podido resistir los primeros ataques de la borrasca. Una luz de troncos arrancados atravesó la carretera, rebotando formidablemente en las rocas y perdiéndose en las profundidades del abismo de la izquierda, unos 200 pasos delante de la Tarenta. Los caballos se detuvieron momentáneamente. Adelante, mis hermosas palomas, gritó el Yemschik, mezclando los estallidos de su látigo con los ruidos de la tormenta. Miguel Strogoff tomó la mano de Nadia y le preguntó: ¿Duermes, hermana? No, hermano. Estate dispuesta a todo. He aquí la tormenta. Estoy dispuesta. Miguel Strogoff no tuvo más que el tiempo justo para cerrar las cortinas de cuero de la Tarenta. La tormenta llegaba como una furia. El Yemschik, saltando de su asiento, se lanzó a la cabeza de los caballos para mantenerlos firmes porque un inmenso peligro amenazaba todo el atelaje. En efecto, la Tarenta, inmóvil, se encontraba en una curva del camino por la que desembocaba la borrasca y era preciso mantenerla de cara al huracán para que no volcase y cayera al precipicio que franqueaba la izquierda de la carretera. Los caballos, rechazados por las ráfagas del viento, se encabritaban, sin que el conductor pudiera calmarlos. A las interpelaciones amigables les sucedían las calificaciones insultantes.
Nada se conseguía. Las desgraciadas bestias, cegadas por las descargas eléctricas y espantadas por el estallido incesante de los rayos, comparable a las detonaciones de la artillería, amenazaban con romper las cuerdas y escapar. El James Chick no era ya dueño de la situación. En aquel momento Miguel Strogoff se lanzó de un salto fuera de la Tarenta, acudiendo en su ayuda. Dotado de una fuerza poco común, se hizo con el gobierno de los caballos, no sin un gran esfuerzo. Pero el huracán redoblaba entonces su furia. La ruta en aquel lugar se ensanchaba en forma de embudo y hacía que la borrasca se arremolinara con mayor violencia, como hubiera penetrado en las mangas de ventilación de los barcos. Al mismo tiempo, una luz de piedras y troncos de árboles comenzaba a rodar desde lo alto de los taludes. No podemos quedarnos aquí, dijo Miguel Strogoff. No nos quedaremos por mucho tiempo, gritó el James Chick, asustado, recurriendo a todas sus fuerzas para compensar la violencia del viento. El huracán nos enviará pronto a la falda de la montaña por el camino más corto. Sujeta el caballo de la derecha, cobarde, respondió Miguel Strogoff. Yo respondo del de la izquierda. Un nuevo asalto de la borrasca le interrumpió y él y el conductor tuvieron que arrojarse al suelo para no ser arrastrados, pero el vehículo, pese a sus esfuerzos y los de los caballos que se mantenían cara al viento, retrocedió vanas varas y sin duda se hubiera precipitado fuera del camino de no ser por un tronco que lo frenó. No tengas miedo, Nadia, le gritó Miguel Strogoff. No tengo miedo, respondió la muchacha, sin que su voz reflejase la menor emoción. Las ráfagas de la tormenta habían cesado un instante y el fragor de los truenos, después de haber franqueado aquel recodo, se perdía en las profundidades del desfiladero. ¿Quieres volver atrás?, preguntó el James Chick. No, es preciso continuar la subida. Hay que atravesar este recodo. Más arriba tendremos el abrigo del talud. Pero los caballos se niegan a continuar. Haz como yo y empújales hacia adelante. Va a volver la borrasca. Vas a obedecer. Tú lo quieres. Es el padre quien lo ordena, respondió Miguel Strogoff, quien invocó por primera vez el nombre del emperador, ese nombre todopoderoso en 3 partes del mundo. Vamos pues, mis golondrinas, gritó el James Chick, sujetando el caballo de la derecha, mientras Miguel Strogoff hacía otro tanto con el de la izquierda. Los caballos, así sujetos, reemprendieron penosamente la marcha. No podían inclinarse hacia los costados, y el caballo de varas, no estando empujado por los flancos, podía conservar el centro del camino, pero hombres y bestias, bajo la fuerza de las ráfagas de aire, no podían dar 3 pasos adelante sin retroceder 1 o 2. Resbalaban, caían, se levantaban. De este modo, el vehículo estaba en continuo peligro de volcar. Y si la capota no hubiera estado tan sólidamente sujeta, la Tarenta se hubiera desmantelado. Al primer golpe, Miguel Strogoff y el James Chick emplearon más de 2 horas en lograr remontar aquella parte del camino que tendría media versta de largo como máximo y que estaba tan directamente expuesta a la furia de la borrasca. El peligro entonces no estaba solamente en el formidable huracán que luchaba contra Eatelaje y sus 2 conductores, sino que sobre todo estaba en los aludes de piedras y troncos derribados que la montaña despedía y arrojaba sobre ellos. De pronto, bajo el resplandor de un relámpago, se percibió uno de esos bloques de granito moviéndose con creciente rapidez y rodando en la dirección de la Tarenta. El James Chick lanzó un grito. Miguel Strogoff, con un vigoroso golpe de látigo, quiso hacer avanzar a los caballos, pero estos no respondieron. Unos pasos solamente y el alud pasaría por detrás del vehículo. Miguel Strogoff, en una fracción de segundo, vio la Tarenta deshecha y a su compañera aplastada. Comprendió que no tenía tiempo de arrancarla del vehículo. Entonces, arrojándose a la parte trasera, colocó la espalda bajo el eje y afirmó los pies en el suelo. Y en aquel instante de inmenso peligro encontró fuerzas sobrehumanas para hacer avanzar algunos pies el pesado coche. La enorme piedra, al pasar, rozó el pecho del joven cortándole la respiración como si hubiera sido una bala de cañón, y machacó las piedras de la carretera, arrancándoles
Chispas con el bloque. Hermano, gritó Nadia, espantada, al ver la escena a la luz de los relámpagos. Nadia, respondió Miguel Strogoff. Nadia, no temas nada. No es por mí por quien podría temer. Dios está con nosotros, hermana. Conmigo, hermano, bien seguro, porque te ha puesto en mi camino. Susurró la joven. El avance de la Tarenta, debido al esfuerzo de Miguel Strogoff, no debía desaprovecharse. Fue este descanso dado a los caballos lo que permitió que estos reemprendieran de nuevo la dirección. Arrastrados, por así decirlo, por los dos hombres, remontaron la ruta hasta una estrecha garganta, orientada de norte a sur, en donde quedaba al abrigo de los asaltos directos de la tormenta. El talud de la derecha hacía una especie de codo, debido al saliente de una enorme roca que ocupaba el centro de un ventisquero. El viento, pues, no formaba remolinos, y el sitio era sostenible, mientras que en la circunferencia de aquel centro, ni hombres ni bestias hubieran podido resistir. Y en efecto, algunos abetos cuya extremidad superior sobrepasaba la altura de la roca, fueron arrancados en un abrir y cerrar de ojos, como si una gigantesca guadaña hubiera nivelado el talud a ras de las ramas. La tormenta estaba entonces en toda su furia. Los relámpagos iluminaban el desfiladero y los estallidos de los truenos eran continuos. El suelo, estremecido por aquellos golpes de borrasca, parecía temblar como si el macizo de los Urales estuviera sometido a una trepidación general. Afortunadamente la Tarenta había quedado protegida en una profunda sinuosidad que la borrasca no podía atacar directamente. Pero no estaba tan bien defendida como para que algunas contracorrientes oblicuas, desviadas por algunos salientes del talud, no la empujaran con violencia, haciéndola golpearse contra la pared rocosa, con peligro de quebrarse en mil pedazos. Nadia tuvo que abandonar el sitio que ocupaba y Miguel Strogoff, después de buscar a la luz de uno de los faroles, descubrió una excavación, debida al pico de algún minero, en donde pudo refugiarse la joven en espera de poder reemprender el viaje. En ese momento era la 1 de la madrugada, comenzó a caer la lluvia, y las ráfagas, hechas de agua y viento, adquirieron una violencia extrema, que no apagaron sin embargo los fuegos del cielo. Esta complicación hacía imposible continuar la marcha. Cualquiera que fuese, pues, la impaciencia de Miguel Strogoff, y era muy grande, no tuvo más remedio que dejar transcurrir lo más duro de la tormenta. Habían llegado ya a la garganta misma que franquea la ruta de Perma-Ekaterimburgo, no había otra cosa que hacer más que descender, pero descender las estribaciones de los Urales en aquellas condiciones, sobre un suelo cruzado por 1000 torrentes bajando de la montaña, en medio de los torbellinos de aire y agua, era sencillamente jugarse la vida y precipitarse al abismo. Esperar es grave, dijo Miguel Strogoff, pero significa, sin duda, evitar más largos retrasos. La violencia de la tormenta me hace pensar que no durará ya mucho. Hacia las 3 comenzará a clarear el día y la bajada, que no podemos arriesgarnos a hacer en la oscuridad será, si no fácil, al menos posible después de la salida del sol. Esperemos, hermano, respondió Nadia, pero si retrasas la partida que no sea por evitar una fatiga o un peligro. Nadia, ya sé que estás decidida a todo, pero al comprometernos ambos, yo arriesgo algo más que mi vida y la tuya, faltaría a la misión, al deber que tengo que cumplir. Antes que nada. Un deber, murmuró Nadia. En aquel momento un violento relámpago desgarró el cielo y pareció, por decirlo así, que la lluvia se volatilizaba, se oyó un golpe seco, el aire se impregnó de un olor sulfuroso casi asfixiante y un grupo de grandes pinos, alcanzados por la descarga eléctrica, se inflamaban como una antorcha gigantesca a 20 pasos de la Tarenta. El Yemschik, arrojado al suelo por una especie de choque en retroceso, se levantó. Afortunadamente sin heridas. Después, cuando los primeros estampidos del trueno se fueron perdiendo en las profundidades de la montaña, Miguel Strogoff sintió la mano de Nadia apretar fuertemente la suya y oyó que murmuraba estas palabras en su oído: gritos, hermano. Escucha. Viajeros en apuros. Efectivamente, durante aquel breve intervalo de calma, oyéronse gritos hacia la parte
superior del camino y a una distancia bastante próxima de la sinuosidad que protegía la Tarenta. Era como una llamada desesperada, evidentemente lanzada por algún pasajero en peligro. Miguel Strogoff escuchó con atención. El Jamschik escuchó también, pero moviendo la cabeza como si le pareciera imposible responder a esa llamada. Son viajeros que piden socorro, gritó Nadia. Si no cuentan más que con nosotros, respondió el Jamschik. ¿Por qué no?, gritó Miguel Strogoff. ¿No debemos hacer nosotros lo que ellos harían en parecidas circunstancias? Pero no irá usted a arriesgar el carruaje y los caballos. Iré a pie, respondió Miguel Strogoff interrumpiendo al Jamschik. Yo te acompañaré, hermano, dijo la joven livoniana. No, Nadia, quédate aquí, el Jamschik permanecerá a tu lado. No quiero dejarlo solo. Me quedaré, respondió Nadia. Ocurra lo que ocurra, no abandones este refugio. Me encontrarás donde estoy. Miguel Strogoff apretó la mano de su compañera y, franqueando la vuelta del talud, desapareció enseguida entre las sombras. Tu hermano ha cometido un error, dijo el Jamschik a la joven. Mi hermano tiene razón, respondió simplemente Nadia. Mientras tanto, Miguel Strogoff remontaba el camino con rapidez. Si tenía grandes deseos de socorrer a los que así gritaban, también tenía gran impaciencia por conocer a aquellos viajeros a los que la tormenta no les había impedido aventurarse por las montañas y estaba seguro de que se trataba de la telega que les había precedido desde el principio. La lluvia había cesado, pero la borrasca redoblaba su violencia. Los gritos, llevados por las corrientes de aire, se distinguían cada vez más. Desde el sitio donde Miguel Strogoff había dejado a Nadia, no se podía ver lo sinuoso que era el camino porque la luz de los relámpagos solo iluminaba los salientes del talud, que tapaban el camino. Las ráfagas, chocando bruscamente con todos aquellos ángulos, formaban remolinos difíciles de atravesar, por lo que era necesaria la fuerza poco común de Miguel Strogoff para resistirlas. Pero era evidente que los viajeros que hacían oír sus gritos no estaban muy lejos, aunque el correo del zar todavía no podía distinguirlos, sea porque habían ido a parar fuera de la carretera o porque la oscuridad lo impedía, pero las palabras llegaban con bastante claridad a sus oídos. He aquí lo que oyó y que no dejó de producirle cierta sorpresa a Zopenco. ¿Vas a volver? Te haré azotar en la próxima parada. ¿Oyes, postillón del diablo? ¿Así es como le conducen a uno en este país? ¿Y eso es lo que llaman una telega? Triple bruto. Sigue marchando y no se para. Aún no se ha dado cuenta de que nos ha dejado en el camino. Tratarme así, a mí, un inglés acreditado. Me quejaré a la embajada y haré que lo encierren. El que así hablaba estaba verdaderamente encolerizado, pero, de golpe, le pareció a Miguel Strogoff que el segundo interlocutor tomaba partido por la situación y estalló en carcajadas, inesperadas en medio de aquella escena, a las que siguieron estas palabras: decididamente esto es demasiado chistoso. ¿Se atreve usted a reírse?, exclamó agriamente el ciudadano del Reino Unido. Cierto, querido colega, y de todo corazón. Y le invito a usted a que haga otro tanto. Palabra de honor que no había visto esto jamás. Es demasiado chistoso. Nunca lo había visto. En aquel momento un violento trueno retumbó en el desfiladero con un estruendo espantoso que venía multiplicado por los ecos de las montañas en una grandiosa proporción. Después, cuando el ruido se extinguió, la voz alegre continuó diciendo: sí, extraordinariamente chistoso. Esto, desde luego, no ocurriría en Francia, ni en Inglaterra, respondió el inglés. Sobre el camino, iluminado entonces por los relámpagos, Miguel Strogoff vio a dos viajeros a unos 20 pasos de él, sentados uno junto al otro en el banco trasero de un singular vehículo que parecía profundamente atascado en algún bache. Se acercó a ellos, mientras uno reía y el otro rezongaba, y reconoció a los dos corresponsales de periódicos que habían embarcado en el Cáucaso y viajado con él desde Nizhny Novgorod a Perm. Buenos días, señor, gritó el francés.
Encantado de verle en estas circunstancias. Permítame presentarle a mi íntimo enemigo, el señor Blount. El reportero inglés saludó y parecía que iba, a su vez, a presentar a su colega, Alcide Jolivet, conforme a las reglas de la etiqueta, pero Miguel Strogoff dijo: es inútil, señores, ya nos conocemos. Hemos ya viajado juntos por el Volga. Ah, muy bien. Perfectamente, señor. Nicolás Korpanov, comerciante de Irkutsk, respondió Miguel Strogoff. Pero quieren ponerme al corriente sobre la aventura que les ha ocurrido, tan chistosa para uno y tan lamentable para el otro. Le hago a usted juez, señor Korpanov, respondió Alcide Jolivet. Imagínese usted que nuestro postillón ha seguido la ruta con el tren delantero de su infernal vehículo, dejándonos plantados sobre el tren trasero de ese absurdo carruaje. La peor mitad de una telega para dos, sin guía y sin caballos. No es absoluta y superlativamente chistoso. No del todo, respondió el inglés. Sí, colega. Usted no sabe tomarse las cosas por su lado bueno. ¿Y cómo, quiere decirnos, podremos continuar el viaje?, preguntó Harry Blount. Nada más fácil, respondió Alcide Jolivet. Va usted a engancharse a lo que nos queda del carruaje, yo tomaré las riendas, le llamaré mi pequeño pichón como un verdadero James Chick, y usted marchará como un verdadero caballo de posta. Señor Jolivet, respondió el inglés, esta broma ya se pasa de la raya y, tenga calma, colega. Cuando se canse yo le reemplazaré y usted tendrá derecho a llamarme caracol asmático y tortuga pesada, si no le conduzco a velocidad infernal. Alcide Jolivet decía todas estas cosas con tan buen humor que Miguel Strogoff no pudo reprimir una sonrisa. Señores, les dijo, hay algo mejor que hacer. Nosotros hemos llegado hasta aquí, la garganta superior de la cordillera de los Urales y por consiguiente, no nos queda más que descender las pendientes de las montañas. Mi carruaje está a unos 500 pasos. Más atrás, les prestaré uno de mis caballos, lo engancharán a la caja de su telega y mañana, si no se produce ningún accidente, llegaremos juntos a Ekaterimburgo. Señor Korpanov, respondió Alcide Jolivet, esa es una proposición que parte de un corazón generoso. Agrego, señores, que si no les invito a que suban a mi tarenta es porque solo tiene 2 plazas y están ya ocupadas por mi hermana y por mí, aclaró Miguel Strogoff. Nuevamente gracias, señor, respondió Alcide Jolivet, pero mi colega y yo iríamos hasta el fin del mundo con su caballo y nuestra media telega. Señor, continuó Harry Blount, aceptamos su generosa oferta. En cuanto a ese James Chick. Oh. Crea que no es esta la primera vez que ocurre semejante cosa, respondió Miguel Strogoff. ¿Pero por qué no vuelve? Él sabe perfectamente que nos ha dejado atrás. Él. Miserable. Él. Ni se ha enterado. ¿Cómo? ¿Ignora que su telega se ha partido en 2? Sí. Y conducirá su tren delantero con la mejor buena fe del mundo hasta Ekaterimburgo. Cuando yo le decía, colega, que esto era de lo más chistoso, exclamó Alcide Jolivet. Señores, si quieren seguirme, dijo Miguel Strogoff, nos reuniremos con mi carruaje. ¿Y la telega?, observó el inglés. No tema usted que eche a volar, querido Blount, replicó Alcide Jolivet. Mírela que bien arraigada está en el suelo, tanto que si la dejamos aquí en la primavera próxima le saldrán hojas. Vengan pues, señores, y traeremos aquí la tarenta, dijo Miguel Strogoff. El francés y el inglés descendieron de la banqueta del fondo, convertida de esa forma en asiento delantero, y siguieron a Miguel Strogoff. Mientras caminaban, Alcide Jolivet, siguiendo su costumbre, iba conversando con todo su buen humor, que ningún contratiempo podía alterar. A fe mía, señor Korpanov, que nos saca usted de un buen atolladero. Yo no he hecho más de lo que hubiera hecho cualquier otro en mis circunstancias, señores. Si los viajeros no nos ayudáramos entre nosotros, no habría más remedio que eliminar las rutas. Como compensación, señor, si va usted lejos en la estepa, es posible que nos encontremos de nuevo y Alcide Jolivet no preguntaba de una manera formal a Miguel Strogoff a dónde iba, pero
No queriendo disimular, respondió con rapidez: voy a Omsk, señores. Pues el señor Blount y yo, prosiguió Alcide Jolivet, vamos un poco adelante allá. Donde puede ser que encontremos una bala, pero también, con toda seguridad, noticias. ¿Qué atrapar? ¿Van a las provincias invadidas? Preguntó Miguel Strogoff con cierto apresuramiento. Precisamente, señor Korpanov, y es probable que no volvamos a encontrarnos. En efecto, señor, respondió Miguel Strogoff, yo soy muy poco amante de los tiros de fusil y golpes de lanza y de naturaleza demasiado pacífica para aventurarme por los sitios donde se combate. Desolador, señor, desolador. Y verdaderamente no podremos sino lamentar el separarnos tan pronto. Pero al dejar Ekaterimburgo puede ser que nuestra buena estrella quiera que viajemos todavía juntos durante algunos días. ¿Se dirigen ustedes a Omsk? Preguntó Miguel Strogoff, después de reflexionar unos instantes. Todavía no sabemos nada, replicó Alcide Jolivet. Pero lo más probable es que vayamos directamente hasta Ichim y una vez allí, obraremos según los acontecimientos. Pues bien, señores, dijo Miguel Strogoff, iremos juntos hasta Ichim. Miguel Strogoff hubiera preferido, evidentemente, viajar solo, pero no podía hacerlo sin que se hiciera sospechoso al buscar separarse de dos viajeros que iban a seguir la misma ruta que él. Por tanto, ya que Alcide Jolivet y su compañero tenían intención de pararse en Ichim sin continuar inmediatamente hasta Omsk, no había ningún inconveniente en que hicieran juntos esta parte del viaje. Así pues, queda convenido, repitió Miguel Strogoff. Haremos juntos el viaje. Después, con tono más indiferente, preguntó, ¿saben con certeza hasta dónde han llegado los tártaros? Preguntó. Le aseguro, señor, que no sabemos más que lo que se decía en Perm, respondió Alcide Jolivet. Los tártaros de Feofarkán han invadido toda la provincia de Semipalatinsk y hace algunos días que están descendiendo el curso del Irtiche a marchas forzadas. Será preciso que se dé prisa si quiere llegar a Omsk antes que ellos. En efecto, respondió Miguel Strogoff. Se decía también que el coronel Ogarev había conseguido pasar la frontera disfrazado. Y que no podía tardar en reunirse con el jefe tártaro en el mismo centro del país. Sublevado. No ha perdido su tiempo en Kazán, hizo observar el inglés a Alcide Jolivet con tono seco. No, querido colega, y mientras el Cáucaso se aprovisionaba, yo hacía lo mismo. Miguel Strogoff ya no escuchaba las réplicas que se daban entre si Harry Blount y Alcide Jolivet, recordaba la tribu de bohemios, al viejo gitano, al que no había podido ver la cara, a la extraña mujer que le acompañaba, la mirada tan singular que había lanzado sobre él, intentaba rememorar todos los detalles de aquel encuentro cuando se oyó una detonación cerca de ellos. «Adelante, señores», gritó Miguel Strogoff. «Cáscaras. Para ser un digno negociante que huye de las balas, corre muy aprisa al lugar de donde salen», se dijo Alcide Jolivet. Y seguido de Harry Blount, que no era hombre de los que se quedan atrás, se precipitó tras los pasos de Miguel Strogoff. Algunos instantes después los tres hombres estaban en el saliente bajo el cual se abrigaba la Tarenta en una vuelta del camino. El grupo de pinos incendiados por un rayo ardía todavía. El camino estaba desierto, pero Miguel Strogoff no se había equivocado. Hasta él había llegado el disparo de un arma de fuego. De pronto un formidable rugido se dejó oír y una segunda detonación estalló en la otra parte de talud. «Un oso», gritó Miguel Strogoff, que no podía confundir el rugido de estos animales. «Nadia. Nadia». Desenvainando el puñal que llevaba bajo el cinturón, Miguel Strogoff dio un formidable salto, precipitándose en la gruta donde la joven había prometido permanecer. Los pinos, devorados por el fuego, iluminaban la escena con toda claridad. En el momento en que llegó Miguel Strogoff al lugar en que estaba la Tarenta, una enorme masa retrocedía hacia él. Era un oso de gran tamaño al cual la tempestad, sin duda, había expulsado de los bosques que erizaban esta parte de los Urales y había venido a buscar refugio en aquella excavación, que era seguramente su retiro habitual, ocupado ahora por Nadia.
Dos de los caballos, espantados por la presencia de la enorme bestia, habían roto las cuerdas emprendiendo la huida, y el James Chick, sin pensar en otra cosa que en sus caballos, se lanzó en su persecución, dejando a la joven sola en presencia del oso. La valiente Nadia no había perdido la cabeza. El animal, que no la había visto aún, atacó al tercer caballo del atelaje y Nadia, abandonando la sinuosidad en la que se había agazapado, corrió hacia la tarenta y tomando uno de los revólveres de Miguel Strogoff, se fue valientemente sobre el oso haciendo fuego a bocajarro. El animal, ligeramente herido en la espalda, se revolvió contra la joven, la cual intentaba evitarlo dando vueltas a la tarenta, en donde el caballo intentaba romper sus ligaduras. Pero con los caballos perdidos en las montañas, el viaje estaba comprometido, por lo que Nadia se fue de cara al oso y con una sangre fría sorprendente en el mismo momento en que las garras del animal se iban a abatir sobre ella, hizo fuego por segunda vez. Esta era la segunda detonación que acababa de escuchar Miguel Strogoff a algunos pasos de él. Pero ya estaba allí y de un salto se interpuso entre el oso y la joven. Su brazo no hizo más que un solo movimiento de abajo arriba y la enorme bestia, abierta en canal, cayó al suelo como una masa inerte. Aquella fue una buena demostración del famoso golpe de cuchillo de los cazadores siberianos, que tienen especial cuidado en no estropear las preciosas pieles de oso, pues tienen un precio muy alto. ¿No estás herida, hermana?, dijo Miguel Strogoff, precipitándose hacia la muchacha. No, hermano, respondió Nadia. En aquel momento aparecieron los dos periodistas. Alcide Jolivet se lanzó a la cabeza del caballo y es preciso creer que tenía una muñeca sólida porque consiguió dominarlo. Su compañero y él habían presenciado la rápida maniobra de Miguel Strogoff. ¡Diablos!, gritó Alcide Jolivet. Para ser un simple negociante, señor Korpanov, maneja usted primorosamente el cuchillo de cazador. Muy primorosamente, agregó Harry Blount. En Siberia, señores, respondió Miguel Strogoff, nos vemos obligados a hacer un poco de todo. Alcide Jolivet miró entonces al joven. Visto a plena luz, con el cuchillo sangrante en la mano, con su alta talla, su aire resuelto, el pie puesto sobre el oso que acababa de despellejar, Miguel Strogoff era una imagen realmente hermosa. Gallardo mozo, pensó Alcide Jolivet, y avanzando respetuosamente con su sombrero en la mano, fue a saludar a la joven. Nadia hizo una ligera inclinación. Alcide Jolivet, volviéndose hacia su compañero, dijo: digna hermana de su hermano. Si yo fuera oso no me enfrentaría a esta terrible y encantadora pareja. Harry Blount, estirado como un palo, permanecía, con el sombrero en la mano, a cierta distancia. La desenvoltura de su colega tenía como efecto el remarcar todavía más su rigidez habitual. En ese momento reapareció el James Chick, que había logrado apoderarse de los dos caballos y lanzó una mirada de sentimiento sobre el magnífico animal, tendido en el suelo, que debía quedar abandonado a las aves de rapiña. Después fue a ocuparse de reenganchar las caballerías. Miguel Strogoff le puso en antecedentes de la situación de los dos viajeros y de su proyecto de cederles un caballo de la tarenta. Como gustes, respondió el James Chick. Solo nos faltaba ahora 2 coches en vez de 1. Bueno, amigo, contestó Alcide Jolivet, que comprendió la insinuación, se te pagará el doble. Adelante pues, tortolitos míos. Nadia había subido de nuevo al carruaje y Miguel Strogoff y sus dos compañeros seguían a pie. Con las primeras luces del alba, la tarenta estaba junto a la telega, y ésta se encontraba concienzudamente empotrada hasta la mitad de las ruedas. Se comprendía, pues, que con semejante golpe se hubiera producido la separación de los dos trenes del vehículo. Eran las 3 de la madrugada y la borrasca estaba ya menguando en intensidad, el viento ya no soplaba con tanta violencia a través del desfiladero y así les sería posible continuar el camino. Uno de los caballos de los costados de la tarenta fue enganchado con la ayuda de cuerdas a la caja de la telega, en cuyo banco volvieron a ocupar su sitio los dos periodistas y los vehículos se pusieron en movimiento. El resto del camino no ofrecía
dificultad alguna, pues solo tenían que descender las pendientes de los Urales. 6 horas después los dos vehículos, siguiéndose de cerca, llegaron a Ekaterimburgo, sin que fuera de destacar ningún incidente en esta segunda parte del viaje. Al primer individuo que vieron los dos periodistas en la casa de postas fue al James Chick, que parecía esperarles. Aquel digno ruso tenía, verdaderamente, una buena figura, y sin embarazo ninguno, sonriente, se acercó hacia los viajeros y les tendió la mano reclamando su propina. La verdad obliga a decir que el furor de Harry Blount estalló con una violencia tan británica que si el James Chick no hubiera logrado retroceder prudentemente un puñetazo dado según todas las reglas del boxeo hubiera pagado su nabozco en pleno rostro. Alcide Jolivet, viendo la cólera de su compañero, se retorcía de risa, como quizá no lo había hecho nunca. Pero si tiene razón, este pobre diablo, gritó. Está en su derecho, mi querido colega. No es culpa suya si no hemos encontrado el medio de seguirle. Y sacando algunos copex de su bolsillo, se los dio al James Chick diciéndole: toma, amigo. Si no los has ganado no ha sido culpa tuya. Esto redobló la indignación de Harry Blount, quien quería hacer procesar a aquel empleado de postas. ¿Un proceso en Rusia?, exclamó Alcide Jolivet. Si las cosas no han cambiado, compadre, no verá usted el final. ¿No conoce la historia de aquella ama de cría que reclamó 12 meses de amamantamiento a la familia de su pupilo? No la conozco, respondió Harry Blount. ¿Y no sabe que era el bebé cuando terminó el juicio en el que ganó la causa el ama de cría? ¿Qué era, si puede saberse? Coronel de la Guardia de Húsares. Al oír esta respuesta se pusieron todos a reír. Alcide Jolivet, encantado de su éxito, sacó el carnet de notas de su bolsillo y, sonriente, escribió esta anotación, destinada a figurar en el diccionario moscovita: telega, carruaje ruso de 4 ruedas a la salida y 2 ruedas a la llegada. Una provocación. Ekaterimburgo geográficamente es una ciudad asiática, porque está situada más allá de los montes Urales, sobre las últimas estribaciones de la cordillera. Sin embargo, depende del gobierno de Perm y por tanto, está comprendida dentro de una de las grandes divisiones de la Rusia europea. Esta usurpación administrativa debía de tener su razón de ser, porque es como un pedazo de Siberia que queda entre las garras rusas. Ni Miguel Strogoff ni los dos corresponsales debían tener inconvenientes en encontrar medios de locomoción en una ciudad tan importante, que había sido fundada en 1723. En Ekaterimburgo se constituyó la primera casa de moneda del imperio. Allí está concentrada la Dirección General de las Minas. Esta ciudad es, pues, un centro industrial importante en medio de un país en el que abundan las fábricas metalúrgicas y otras explotaciones donde se purifican el platino y el oro. En esta época había crecido mucho la población de Ekaterimburgo. Rusos o siberianos, amenazados todos por la invasión de los tártaros, afluían a ella huyendo de las provincias ya invadidas por las hordas de Feofarkán y principalmente de los países kirguises que se extienden del sudoeste del Irtiche hasta la frontera con el Turquestán. Si los medios de locomoción habían de ser escasos para llegar a Ekaterimburgo, por el contrario, abundaban para abandonar la ciudad. En la coyuntura actual, los viajeros se cuidarían mucho de aventurarse por las rutas de Siberia. Con la ayuda de este concurso de circunstancias, a Harry Blount y Alcide Jolivet les resultó fácil encontrar con qué reemplazar la media telega que, bien que mal, les había traído hasta Ekaterimburgo. En cuanto a Miguel Strogoff, como la Tarenta le pertenecía y no había sufrido ningún desperfecto durante el viaje a través de los montes Urales, le bastaba con enjaezar de nuevo 3 buenos caballos para volver rápidamente sobre la ruta de Irkutsk hasta Tiumen y quizás hasta Novozaimskoe. Esta ruta debía de ser bastante accidentada, ya que se desliza todavía sobre las caprichosas ondulaciones del terreno que dan nacimiento a las primeras pendientes de los montes Urales. Pero después de la etapa de Novozaimskoe comenzaba la inmensa estepa, que se extiende hasta las proximidades de Krasnolarsk sobre un espacio de alrededor de 1700 verstas. 1815 kilómetros.